Muy bien, quiero recibir con un fuerte Por favor. aplauso a nuestro gran invitado del día de hoy. El gran Enrique López Arce. Exactamente, ¿cómo estamos? Bien, Ale, Hugo, a toda la audiencia, qué gusto saludarle y hablar de algo que nos interesa a todos. Vamos a hablar de empleo. Exactamente, algo que, sinceramente, con todo esto de la pandemia, quedamos muy golpeados con tema de empleo, con formación de jóvenes, hay mucha incertidumbre en Sí. tema laboral. Y nos gustaría ver tu opinión sobre eso acá. ¿Qué estamos pensando para hacer en el Paraguay? Bueno, es importantísimo lo que vos contás. Se fue la pandemia, nos está golpeando el chikungunya, pero nos golpea otro tipo de enfermedad, que es el golpe económico que sufrimos en esos 2 años. Empresas cerradas, personas que perdieron el empleo, personas que dejaron de ganar un buen salario, se les bajó el salario, a muchos no volvieron, muchos quedaron endeudados. Entonces el Paraguay está saliendo, está sacando la cabecita de eso que fue casi, digamos, hasta muy doloroso, ¿verdad? Mucha gente golpeada. Exactamente. Yo te hago una pregunta con respecto a fomentar el trabajo. ¿No sería conveniente que el gobierno subsidiara o viera de reevaluar algún tipo de convenio con los empresarios para poder abrir más fuentes de trabajo? Bueno, lo que vos tocás es algo fundamental que se hizo en varios países. Tiene que ver sobre todo con el primer empleo, ¿verdad? El empleo donde el empresario tiene que decidir, ¿verdad? Espera un poco, yo le voy a pagar lo mismo al que tiene experiencia y al que no tiene experiencia. Entonces muchas veces el empresario dice, yo me quedo con el que tiene experiencia. Y ahí es donde cuesta el primer empleo. En el Paraguay tenemos o tuvimos, ¿verdad?, 2 leyes de primer empleo. Una es la 1980 del 2002 más o menos y otra es la 4951, si la memoria no me falla, ¿verdad?, del 2017. Ambas leyes fueron un buen golpe de marketing, pero quedaron en papel porque se olvidaron lo más importante, decir de dónde se va a sacar la plata para eso que vos decís, ¿verdad? Las leyes lo contemplan eso mismo que vos estás recomendando y que cuando salimos afuera, yo llegué a irme, ¿verdad?, a Ginebra, a Suiza, a otros países y justamente va de la mano con lo que vos recomendás. O sea, las reglas, ¿verdad?, cuando uno mira la ciencia, lo que funcionó en otros países, lo que vos estás diciendo es lo que funcionó. Entonces el problema es que no decidimos de dónde va a salir la plata. Quizás. Yo tengo una teoría. Si nosotros cobráramos algo pequeñito o algo para todo lo que tiene que ver con esto de subsidiar muchas empresas para que den fuente de trabajo. Por ejemplo, uno de los grandes canales donde el Paraguay recibe dinero viene de las hidroeléctricas. De ahí se recibe mucho dinero. De otra fuente, la soja. Otra fuente, la carne. Otra fuente, entonces quizás ver algún... No te digo impuesto, porque impuesto suena a que el empresario que está haciendo carne, soja, eso, le decía impuesto y sale corriendo, ¿no? Y que Entonces, está saliendo ese y le quiere cargar más y exacto. duele. Pero quizás en algo que el Paraguay genere en mucha cantidad, como por ejemplo energía, ver la manera de poder sacar algún recurso ahí para justamente subsidiar muchas empresas para que tomen fuente de trabajo. El único problema es que ya lo tenemos todo usado. Entonces cuando vos sacás, de repente le dejaste a salud, le dejaste a educación. Entonces, pero es un análisis que hay que hacerlo. Claro. Porque es fundamental. Sobre todo Lo que pasa es que sin trabajo... No, imagínate ya el primer empleo y tener sectores Exacto. vulnerables. Bueno, nosotros ayudamos a todos, ¿verdad? O sea, queremos ayudar a todos. Pero sobre todo a aquel que está más golpeado, aquel que normalmente no puede ir a una consultora de recursos humanos. Claro. Aquel que de repente no es que no terminó el colegio porque no quiso, Porque no sino pudo. le vio sufriendo a su familia. Sí, O sea, tal mostrame cual. a alguien, ¿verdad?, que cuando ve que tu familia, tus hermanos, tu papá, tu mamá pasa hambre, vos no vas a quedarte en un ambiente de aula. Vas a salir a hacer cualquier cosa para intentar llevar el pan a la casa, ¿verdad? Totalmente. Fíjate que nuestra deserción escolar, Hugo, es del 50%. Entonces, a esa gente hay que ayudarle a las personas con discapacidad. Hay que ayudarle no solamente al de primer empleo, también a aquel que peina canas, que hoy tiene 45, 50, 55 y dice, este es un país con un bono demográfico muy alto, donde de repente duele, pero hay que decirlo,
en las redes sociales vos ves posteos que te dicen hasta los 30, hasta los 35, Sí, sí. hasta los 40. Entonces, Sí. y la gran pregunta, Ale, Hugo, es, ¿y a los 40 ya no vamos a comer? ¿A los Claro. 40 yo ya no tengo derecho O a a los trabajar? 50, porque todavía te falta para jubilarte, ¿no? Imagínate, a los 50, 55. Qué triste eso. Nosotros somos los únicos que hacemos ferias de empleo sectoriales, donde de repente hacemos, ¿verdad?, un énfasis. Puede venir cualquiera, pero el énfasis es para personas, por ejemplo, más de 50, más de 60. Solo primer empleo, ¿verdad? Igual abrimos las puertas, pero el énfasis es primer empleo, ¿verdad? Porque son sectores que de repente Tenés que darle las necesitan más. herramientas, todo. La claro. mamá, el Paraguay tiene una particularidad que tiene demasiadas madres Sí. que son jefas de Y, hogar y solas. y solas, mamás solas, jefa de hogar. Entonces, cuando hicimos la primera feria para mamás solas, jefas de hogar, con el apoyo cuando yo estaba en el gobierno del Ministerio de la Mujer, y nos golpeó a toditos, nos golpeó a todos, Ale, audiencia, porque lo que vimos es que tocamos una de las venas de la sociedad y de repente nos vinieron 700 mamás con bebés. Vieron una esperanza, vieron una ventana y toditas vinieron porque se necesitaba. Algo así pasó cuando hablamos de Inforcom, que estoy hablando de 10, 15 años atrás, cuando hicimos la primera feria de empleo en la historia del Paraguay para personas con Inforcom. Y ese nos explotó, fue la feria más grande. A eso quería ir, Enrique, porque yo soy un fiel seguidor tuyo. Sí, Y gracias. aparte también Mm. cuento al aire que yo pasé por un momento difícil, que yo perdí mi trabajo y después se cerró la pandemia y ahí me fue difícil, ¿verdad? Tuve que remar y le seguía mucho a él y utilizaba las opciones que justamente porque suele tirar correo, donde uno puede acercarse y demás, ¿verdad? Y en uno de tus posteos hablaste del tema de Inforcom, que hay muchos trabajos que no aceptan a una persona porque está en eso. Me parece ¿Qué opinas de eso, Enrique? A mí- ¿Por qué esto? ridículo. ¿Cómo fue ese tema? Bueno, en el Paraguay lo que ocurre es que nosotros tenemos algo que muchas veces se usa, que es la ley del menor esfuerzo. Entonces, en algún momento, décadas atrás, ¿verdad? Tal vez 40, 50 años, en algún momento salió Inforcom, ¿verdad? Y los informes crediticios que se deben usar para lo comercial, no para el empleo. Claro. Y el empresario dijo, espera un poco, este tipo está muy endeudado. Algunos empresarios, este tipo Sí. está muy endeudado. Es un riesgo porque puede tocar la plata, ¿verdad? Y en realidad es completamente prehistórico esa manera de pensar, es cavernícola, con mucho respeto, Sí. porque vos podés estar muy endeudado, pero si tenés valores como la honestidad, la Exacto. responsabilidad, no vas a tocar un guaraní. Y puede haber otro que no tiene ninguna deuda, pero te es puede un afanar. gran ratero Sí. y te lo afana. Entonces, ¿qué es lo que se hace afuera? Y- Nosotros tenemos que mirar, Claro. no somos una aldea, ¿verdad? No somos una isla. Claro. ¿Cómo se hace afuera? Y sencillo, vos tenés profesionales que se llaman psicólogos laborales, que estudiaron 6 años y que se les hace un test de honestidad. Claro. Entonces se Sí, les sí, claro. hace una entrevista, se les hace un diagnóstico y eso es lo que se mide. Aparte, ¿verdad? otra cosa te voy a decir. ¿Cómo va a pagar el tipo su deuda si no labura? Claro. Claro, es un muerte viviente, es un muerto civil O viviente. sea, señores, o sea, no puedo yo trincarle a una persona La lógica te porque dice debe eso. plata de una tarjeta Es de sentido crédito común, ¿no? o por un pago o eso, trincarle la posibilidad de venir a trabajar para pagar su cuenta. O sea, Sí. no entra en mi cabeza. Otro punto que me quedé en la última entrevista que hablamos, Enrique, en América Noticias, recuerdo, dijiste algo muy importante, que un error que se comete en Paraguay, creo, no sé si en otras partes del mundo, pero específicamente en Paraguay, es que cuando uno termina el bachiller directamente va a la universidad, dijiste. Cuando lo ideal sería ir a una carrera técnica. ¿Me puedes explicar algo de eso? Claro que sí, depende de tu bolsillo, ¿verdad? Ajá. Es diferente el empleo urbano, el empleo rural, es diferente vivir en la ciudad que vivir en el campo. Es diferente si naciste, si tuviste la bendición de nacer en una familia pudiente, una familia de clase media o una familia de escasos recursos, ¿verdad? Entonces, cuando vos no tenés mucho dinero en el bolsillo, y esto nos lo dice Enrique López, hay análisis del Banco Mundial, del BID, en los cuales yo me baso para hacer esta recomendación. Está demostrado científicamente con estudios de ellos que cuando no tenés mucho dinero en el bolsillo, es mucho más inteligente, terminado el bachillerato, seguir una carrera técnica corta, tener el famoso oficio. Oficio. Y el paraguayo lo sabe, o sea, la gente que está en casa, de repente se le descompuso el aire acondicionado y
tiene que llamar pero a 8 técnicos para que vengan en la semana. Ni siquiera digo en el día o mañana. No hay técnico de aire acondicionado. Poco. No hay electricista, no hay plomero. Entonces, no hay técnicos de farmacia. No tenemos diferentes clases de oficio. En el Paraguay, de repente todos queremos tener la corbatita, porque lo que mostramos a los niños desde el jardín hasta el colegio es el empleo de corbatita. Sí. ¿Verdad? La chica bien vestida trabajando en una oficina. Entonces, 14 años de su vida laboral le mostramos ese tipo de empleo. Y cuando sale, no es eso, sino que le formamos en bachillerato humanístico, ciencias sociales o de ciencias básicas. Entonces, y después vos te preguntás, ¿y por qué solo quiere el empleo administrativo? Entonces, es muy importante hablarle a la gente que está en casa, que de repente tiene un hijo que está en primero de la media, segundo de la media, y es mucho más inteligente, según una carrera técnica corta de 1 año, de 2 años, tener ya un oficio porque te da un 51% más de posibilidad de tener un empleo. Pero no de los empleos nomás, porque hay que poner categoría. Nuestros jóvenes hoy, en muchos casos, fíjate, y esto lo dice una encuesta del INE, del Instituto Nacional de Estadística, nuestros jóvenes hoy, el primer contacto de cada 10 jóvenes, 8, el primer contacto que tienen con un empleo es un empleo informal. Un empleo donde no le pagan el salario mínimo, donde no le dan IPS, donde no respetan de repente las 8 horas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y el joven dice, a lo mejor su papá o su mamá le dicen, anda mi hijo derecho de piso. No debe haber derecho de piso. No, claro. Ese joven debe ya tener Típico. todo lo que dice la ley, ¿verdad? Y dice, no, te estoy haciendo un favor, yo te estoy enseñando. No, espera un ratito, señor. La ley no es solamente para el que tiene experiencia. La ley dice para que todos. se le tiene que pagar a todos. Entonces, el empleo formal, el empleo que sí es el que te saca adelante, porque el nombre lo dice, el de salario mínimo, vos cuando tenés un oficio, tenés 51% más de posibilidad. Vas a terminar más fácil, por una carrera de 5 o 6 años, el abandono es muy alto, versus una carrera de 1 año, de 1 año y medio, de 2. Disminuye un 36% el abandono. Y Claro. otra vez se mantiene en el empleo, y esto es interesante, un 60%. O sea, porque la rotación es alta también. Entonces, es fundamental lo que voy a decir, Hugo. Nosotros le preparamos a los chicos, le damos un test psicotécnico, ¿verdad? Donde le decimos, ¿para qué carrera de la universidad? Antes que termine el bachiller, nosotros le decimos, ¿para qué carrera de la universidad? Pues nos le formamos de acuerdo a lo que necesita el mercado laboral. Claro. En los 17 departamentos nosotros tenemos diferentes necesidades. Deberíamos formarle a los chicos en base a lo que necesitan sus departamentos, necesita su zona urbana, rural, y sobre todo prepararlo, porque eso mismo, el error del bachillerato, nos ocurre con la universidad. Imagínate lo que es estudiar 5 años una carrera que no tiene salida No laboral. tiene salida alguna. 5 años, pagar una cuota cara, tus padres a lo mejor se endeudaron, duele, ¿verdad? Duele. Te reventaste, sacaste Totalmente. buenas notas y de repente salí, golpear la puerta, estás 1 año sin trabajo, 2 años sin trabajo y hablas con tus compañeros y te dicen, ninguno tenemos trabajo. Entonces, algo no está bien, ¿verdad? Sí. Claro. ¿Y cómo se hace en otros países? Pues tenemos que mirar afuera, ¿verdad? No tenemos que inventar la rueda, tenemos que ver cómo lo hacen. Totalmente. Y bueno, en todos los países hay lo que se llama una estadística de empleo, ¿verdad? Te dicen, mira, hay democracia, estudia lo que vos querés, pero te queremos decir de que la última cohorte, el último grupo que se recibió, de cada 10, 7 no están trabajando en su profesión. 1 está desempleado y 1 lo que trabaja en su profesión. El caso del abogado. El abogado. El abogado, por ejemplo. Patea una botella y sale. Sí, y tenemos la mayor cantidad de abogados en toda América Latina, el segundo país que Y nos teniendo, sigue. es uno de los, Paraguay es muy reconocido, Y- nosotros lo conocemos mucho porque tiene técnicos de muy buena mano. Sí. Albañiles, como decía él, plomero, todo lo que sea manual, el paraguayo es muy querido. Es muy Yo lo he vivido en trabajador. la Argentina, lo he vivido en Uruguay. Sí. Paraguayo que dice albañil, ya lo ponen como maestro de obra, al poco tiempo ya es maestro de obra. Sí, sí, sí. Sí, en España lo mismo, en Estados Unidos Exacto. lo mismo. Y puedo decirte que el periodismo no tiene tanta salida laboral en Paraguay también. Claro. Lo digo personalmente por experiencia propia. Sí, son carreras que son Claro. más Ah, acotadas claro, en totalmente. el recurso laboral. Algo muy importante que dijo Enrique, el tema de la ley es para todos, ¿no? Y
cuando se encuentra con un inconveniente como por ejemplo el derecho a piso, ¿dónde recurrís? Bueno, ese es una buena pregunta. Nosotros hay dos cosas que es difícil contarlo, pero tenemos que ponerlo sobre la No, mesa claro, para totalmente. solucionarlo. O sea, de cada 10 empresas en el Paraguay, lastimosamente 6 son informales. O sea, tenemos más empresas por nuestro tipo de mercado. Nosotros tenemos un mercado muy alto de MIPYMES, ¿verdad? De pequeñas empresas que de repente surgen y después de un año se van, ¿verdad? Lastimosamente, nuestro país no está tan industrializado. Tenemos 402.000 personas trabajando en la industria. Necesitamos aumentar esos números. Tenemos 619.000 personas trabajando en el campo. Tenemos 263.000 trabajando en construcción, disminuyó bastante, 960 en comercio, 916 en servicios, 349 en algo que se llama otros servicios, ahí está la finanza, el transporte, los seguros, cooperativismo. Si vamos por el tipo de empleo digamos, de lo que es público y privado, tenemos 1.416.000 empleo privado, gente que tiene su salario, tenemos 367.000 empleo público, tenemos 173.000 empleadores o patrones y fíjate este número, tenemos 1.090.000 cuentapropistas. O sea, gente que si no sale, ¿verdad? Ese día, de repente no va a hacer su dinero. Entonces, dentro de las empresas, Esos los yuyeros, los yuyeros, el que vende las cosas, el que le encontrá y vende ropa. el de diario, Sí, el que el vende del diario. los bonos, eso de sorteo, los sorteos. Exactamente, Sí, ese es el cuentapropista, ¿verdad? claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestras empresas? Nuestras empresas son pequeñas, ¿verdad? Entonces, digamos, no tienen mucha reserva. Se equivocaron 2 veces y de repente se cierra la empresa, ¿verdad? Al tener ese tipo de empresa, nuestro foco tiene que estar en apoyarle a esa microempresa para que salga, ¿verdad?, de la niñez y pase a la adolescencia y a la edad adulta. Ahora, ¿cómo se hace? Y tenemos el mismo problema, ¿verdad?, que tenemos de repente con el primer empleo. La empresa pequeñita, vamos a poner un ejemplo, una panadería. La panadería con 3 personas trabajando ahí paga los mismos impuestos que una panadería grande con 100 personas trabajando ahí. Le piden la misma burocracia al pequeñito de 3 que al de 100. Entonces ahí es donde nuestras leyes tienen que mejorar y ahí es donde tenemos problemas, ¿verdad? No hay en nuestra legislación, no existe dentro de todo nuestro aparato burocrático, bueno, vamos a fomentar y vamos a apoyar a las micros para que vayan evolucionando, porque no podemos tener toda la vida 80% de empresas pequeñas. Necesitamos aumentar las empresas grandes, porque las grandes con los golpes económicos son los que más tienen espalda financiera. Claro. Entonces, Claro. al ser y también mejora la formalidad. Las grandes son las que más cumplen la ley. La ley. Exactamente. Hay excepciones, ¿verdad? Pero No, hay claro. chicas que sí, cumplen, hay cumplen chicas la que ley. cumplen bastante. Entonces, pero digamos, lo estándar es que la pequeñita, la que empieza, de repente no tiene para pagar todo, ¿verdad? Y tiene que apoyarla a esa, no tiene que venirle con toda la fuerza, sino tiene que llevarle de la mano, instruirle, a fomentarle. Y el emprendedurismo tiene que empezar desde el jardín de infantes. Totalmente. Desde el kinder los niños ya tienen que ver. Nosotros, nuestro grave problema es que en el colegio le empezamos a hablar de lo que es el emprendedurismo. En la universidad le empezamos a hablar de eso, pero ya es tarde, ¿verdad? El resto A de mí los países... me ha pasado acá en el campo, soy una persona vinculada al Sí. campo y demás, me ha pasado de tomar personales muy buenos, muy capacitados para trabajar con animales y eso, que es lindo a veces tomarlos con el conocimiento básico y que se vayan formando dentro de la empresa, porque ya van aprendiendo la política de la empresa y la manera de trabajar la empresa. Eso está bueno, Está muy bueno. formarlo dentro de la empresa. Y los tomaba y los tipos ganaban. Mirá lo que te voy a decir. Vivían, nosotros le mostrábamos la habitación con una cama, con su aire acondicionado o con un ventilador para que el tipo no pasara calor, que durmiera el tiempo que tenía que dormir. Y me contaban, agua de pozo, pero agua bebible. Ajá. Me contaban que tomaban agua de tajamar, dormían en un galpón arriba de un tipo, unos pelegos, le llamamos nosotros, que son unas cosas que se ponen arriba del caballo. Ganaban 800.000 guaraníes. Así como te estoy diciendo, 800.000 guaraníes. Ni siquiera le pagaban el sueldo mínimo. Y estamos hablando de estancias
con más de 10.000 cabezas ganado. No es que era un campito que tenía Sí, chiquitito. dos vacas que era de un señor humilde. No, te estoy hablando de estancieros, con dinero que le pagaban 800.000 guaraníes a la gente. Lo hacían tomar agua de tajamar y dormir adentro de un galpón. Esas cosas... Las ¿cómo? cosas duele y no deberían ocurrir. Pero usted sabe que Mm. yo le decía, vos vas a venir a trabajar acá, vas a cumplir ciertas tareas, pim pum pam, vas a ganar el salario mínimo nacional, son 2 millones, ahora están 2.550.000 aproximadamente. Y el tipo me miraba y me decía, ¿y qué tengo que hacer? Como pensando que Claro. prácticamente le iba a decir que matara a uno, ¿no? Claro. Porque no podía entender que de 800 pasara a 2.500.000. Entonces, eso es lo que yo hablo de la reglamentación que hay que exigirle a la empresa. Hay que exigirla. Nosotros nos pasó algo. El interior está un poco abandonado, ¿no? El interior tiene problemas graves, ¿verdad? O sea, si nos cuesta controlar en Asunción, imagínate lo que ocurre en el interior, ¿verdad? Nosotros nos pasó lo mismo en Carmelo Peralta, ¿verdad? En Carmelo Peralta hicimos la feria para la empresa constructora que iba a ser la Bioceánica. Ujú. Y se le eligió a creo que 30 personas, no vinieron 300, ¿verdad? Y esos 30 no se querían ir. Y porque le dijimos salario mínimo, y dice, nunca en mi vida, y eran señores de 40, de 50, nunca en mi vida Le dieron yo esa gané, alegría, Dios yo gané mío. salario mínimo. Y vos sabés que era espectacular porque había, en esa zona hay mucha gente indígena, ¿verdad? Ciudadanos paraguayos Indígenas, sí. ¿verdad? Entonces vos le veías que venían descalzos y un mes después vos le veías con sus botas, con su uniforme, cobrando ya su primer salario y le veías con una sonrisa diferente que te da el empleo. El empleo te da eso, te Todo. da una dignidad, te da una sonrisa, te da un mejor presente para vos, para tu gente. Y cuando no tenés ese empleo, sufrís. Sufrir. Sufrís porque llegan las cuentas, a veces tenés familia, la ansiedad, el problema. Y eso es lo que ocurre cuando al Paraguay le va mal, digamos. Hablamos del Paraguay Sí, mismo. porque estamos aquí, pero le Claro. va a todos los países. A Cuando todos lo afecta, claro. económicamente está mal, bueno, la ciudadanía sufre demasiado. Enrique, esto es mito o realidad importante. Creo que lo que te iba a preguntar, lo titulo con eso, mito o realidad. Creo que es un problema y seguramente por tu experiencia tenés la respuesta, ¿no? Las empresas como que ahora cuando el empleado llega a los 5 años se le saca porque llega a los 10 y creo que es estabilidad económica, ¿no? Se le da, no entiendo mucho eso. Estabilidad laboral. Estabilidad laboral. ¿Pasa eso? ¿Es real o un mito? Bueno, en el Paraguay tenemos muchos mitos laborales, ¿verdad? Bueno, pero yo Ese- lo he ese sentido no que es. pasa. Ese no es, ese es muy real, ¿verdad? Es muy real, solamente que ahora hay muchas empresas que después de los 10 años te están echando. Y Antes que llegue a los 10, ¿no? no, después inclusive. Ah, después O sea, los 10. lo que ocurría, antes te echaban en todos los casos, Sí. ¿verdad? Pero ahora lo que están viendo, y tiene que ver con el descreimiento, la gente ya no hace la denuncia porque dice, a nosotros nos pasa mucho con el tema del acoso laboral, ¿verdad? Principalmente mujeres, pero ahí también Sí. hombres, ¿verdad? Donde vos le decís, te muestra video, te muestra fotos, y vos le decís, yo te voy a acompañar, yo no te voy a dejar, te prometo que no te voy a dejar, y me dice, señor, no quiero denunciar porque a mi mamá le pasó lo mismo, a mi prima le pasó lo mismo, y no pasó nada. Pero vamos a tal ministerio. No, señor, no sirve, ese ministerio no funciona. Entonces, tanto descreimiento hay con las instancias que la gente ya no quiere La burocracia denunciar. también. La burocracia de repente se traspapela, la demasiado gente no largo se y- siente, el proceso es muy largo, la gente es humilde. Entonces, Es el verdad. porcentaje de gente que quiere denunciar ya no es alto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Muchas empresas, lastimosamente, negativamente, descubrieron que echándole a 20, pues antes no echaban, ahora están echando. Le echan a 20 y uno es el que le denuncia, le demanda. Entonces, a ese uno le repusieron, pero a 19 le echaron. Eso pasó y yo tengo pruebas con empresas multinacionales acá. Entonces, en el resto de los casos, lo que ocurre es que llegan a los 9 años y medio y la ley, el Código Laboral, establece, el artículo 81, establece los casos. Ya son, te tienen que pillar robando, te tienen que pillar, digamos, borracho. Claro. Hay ciertas condiciones donde se te hace sumario y se te podría echar con el despido justificado, pero ya son específicos, ¿verdad? Entonces ya no se te puede sacar por llegadas tardías, es más difícil
digamos, demostrar. Entonces, cuando llega a los 9 años y medio, la ley dice 10, la jurisprudencia bajó a 9 años y medio. Entonces, muchas empresas a los 9 años ya te sacan, ¿verdad? Pero en muchos ¿Y después casos... te toman? ¿O te No, sacan? ya no. Ya no ya te no te toman, toman. ya no te toman. No te pueden tomar, porque yo he sentido casos de que a veces lo sacan porque va a cumplir 10 años y después lo vuelven a tomar. Y hay al muchos tiempo. casos, pero la jurisprudencia, si es que la empresa, porque hacen también, buscan también la manera, de repente son varias empresas en el grupo, te sacaron de una, le pusieron en otra, pero hay juicios ganados de trabajadores que demostraron de que son los mismos accionistas. Entonces le da estabilidad laboral el juez laboral. El problema es que muy pocos son los que se animan a empezar un proceso judicial. Entonces, lo que está ocurriendo, digamos, esa realidad, que es una muy buena realidad. Después yo te voy a hablar de los mitos, Hugo. Sí. Tenemos muchos mitos, pero esa es una realidad. Muchas empresas siguen echando porque no quieren que se llegue a los 9. Y vamos a hablar de lo positivo también. Tenemos todo el sector cooperativo. El sector cooperativo no es que a los 9 años y medio te echan, sino que te dan una guampa de oro, te regalan un salario y encima te dan un diploma. A los 20 años te dan qué sé yo, una cadenilla de oro, 2 salarios y te dan una mención, ¿verdad? El sector cooperativo no tiene ese mal en su mayor parte. A mí me tocó, me invitan y fíjate, es diferente trabajar en una empresa donde sabes que a los 9 años y medio te echan, a otra donde sabes que a los 10 años te premian y te dan un salario más. La motivación es diferente. Los mitos que tenemos en el mercado laboral es, uno, no le contrates a mamá con hijo pequeño porque siempre va a llegar tarde. Entonces, de repente la mamá nos pasa tipo Ale en el Inforcom, no le quieren contratar y la mamá, ¿dónde es lo que va a trabajar? Encima que está sola, Claro. ¿verdad? No le contrata al que vive lejos, ¿verdad? Porque va a llegar tarde, viste que vive lejos. Y si vemos acá entre los compañeros del canal, uno a lo mejor vive en Aregua, otro vive en Ipacaraí y llega más temprano que el que vive acá al lado, ¿verdad? Entonces... Sí. Por eso es lo que decimos, eso depende de... Se ríe el camarógrafo. Pero depende... Porque siempre llega tarde. Vive Bueno, y se mide por la responsabilidad. Otro mito es no le contrate ya al de 50, viste que ya está enfermo, ya tiene su maña. Ya tiene su maña. Elegirle al jovencito que no se va a quejar, Claro. ¿verdad? Y en realidad el que tiene experiencia, tiene una experiencia acumulada, ya sabe lo que hace, va a valorar más. Lo mismo pasa con la mamá. La mamá jefa de hogar tiene un feroz motor, no puede enfermarse ella porque no puede poner en riesgo el lugar de trabajo que le alimenta a su hijo. Claro, ¿verdad? Pero tiene razón Enrique lo que está diciendo. Muchas veces te dicen, no, tiene un hijo, no, te va a llegar tarde porque tiene el pibe, Sí. no porque se le enferma el pibe y te falta, no porque se pasa enfermando, no te va a cumplir esto, lo otro. No hay impedimento. Pero la contraparte es, ella no puede, o mujeres embarazadas, me Sí. están diciendo acá control también lo mismo, no pueden darse el lujo de perder ese trabajo. Va a cuidarlo el doble, el triple. Claro, al contrario, toman más responsabilidad y le meten más garra, ¿no? Sí, esos son los famosos mitos que tenemos. Tenemos tantos mitos, ¿verdad? Lo mismo pasó con el de Inforcom, el que tiene mora, ese te va a robar. Es un mito también, Yo ¿verdad? tengo dos preguntitas. Sinceramente espectacular, porque nos está dando un masterclass prácticamente, ¿verdad? Es que a mí me en encanta. poco tiempo. A mí esto, me porque encanta. Es tan fundamental todo. el trabajo dentro de una sociedad Claro. que no se hace una idea. Tan o cual más importante que la educación Sí. y que la salud. Porque si vos no tenés un trabajo, no podés tener No. buena salud. No puede tener una Vieron calidad que de vida. Está el famoso dicho, el trabajo es salud. Sí. Que trabaja en los enfermos. El que trabaja en los enfermos es siempre el agregado. Claro. Pero el trabajo es salud, porque te da Totalmente. salud el trabajo. ¿Me Totalmente. explico? Enrique, dos preguntitas. Para saber un poquito lo que hacer realmente, yo sé que a mucha gente le ayudaste. Vos tenés un equipo de trabajo, alguien que está contigo también ayudándote a ayudarle a la gente. ¿Y qué recomendás a las personas que hoy, por ejemplo, tienen trabajo, no tienen trabajo, digo bien, o quizás perdieron su trabajo en la pandemia y hasta ahora no pueden recuperar? Sí, tenemos un equipo, ¿verdad? Tengo un equipo, digamos, de 5 personas. 3 están a medio tiempo con nosotros. Tenemos gente en el área de comunicación, nos ayudan con los programas, tenemos muchos planes. Hoy aprovechamos a través de ustedes y fíjate el caso de las embarazadas. El caso de las embarazadas, la ley le protege a la embarazada con empleo, pero esa misma ley hace que la embarazada sin empleo no tenga empleo.
porque no hay empresa que le dé lugar, porque después ya no le puede sacar. Entonces tenemos un problema grande con las embarazadas que no tienen empleo y que de repente son gente que estira sola el carro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que y estamos viendo como loco emprendedurismo, verdad? Entonces vamos a tener una exposición, una feria, ya es la tercera, para mamás que de repente hacen algún producto, algún servicio. Entonces tenemos una feria de mujeres embarazadas, ¿verdad? Eso es, por ejemplo, eso lo estamos haciendo con parte del equipo. Tenemos también un trabajo con algunos cursos. Ahora estamos dando capacitaciones para gente que de repente tiene en término medio 4 o 5, pero no tienen la plata para pagar al profesor para rendir para las becas universitarias. Qué injusto, ¿verdad? Claro. Tenemos 5, fíjate, 14 chicos de escasos recursos tenemos que tienen 5 absolutos, pero ellos sí van a rendir sin que un profesor les enseñe porque no tiene dinero en el bolsillo. Tenemos aulas llenas con 107 jóvenes. Entonces, yo, digamos, tengo un asistente, ¿verdad? Y el resto está a medio tiempo, una psicóloga, tenemos un experto en redes, tenemos un experto en comunicación. En cuanto a qué es lo que tiene, cuál es el mensaje fundamental que tendríamos que darle al joven o al ciudadano que busca, porque hoy no solo el joven, sea hombre, mujer, joven, se desaniman de edad claro. mediana, y eso es, Hugo. Bueno, vamos a contar la realidad. Hay un último informe del Banco Mundial hecho por Elizabeth Rupert, que es una excelente técnica, ¿verdad? Que se llama el empleo dinámico en el Paraguay. Está en internet, la gente que quiere interiorizarse puede poner empleo dinámico en el Paraguay. Elizabeth Rupert, Banco Mundial. Ella analiza, y es el último informe científico que tenemos sobre la generación de empleo en el Paraguay. Nuestro Paraguay, cuando crecemos a un 3,7 del crecimiento del PIB, porque la generación del empleo no puede estar divorciado del crecimiento económico. Crecimiento económico más empleo. Mal económicamente, menos empleo. Claro. Entonces, con un crecimiento del 3,7, nosotros generamos aproximadamente 80.000 empleos. Con ese es nuestro punto de equilibrio. Cuando estamos en un 3,7, mantenemos nuestra tasa de desempleo, que normalmente estaba cerca de un 5%, un 5% antes de la pandemia. En la pandemia subió un 6,8, subió un 7. Ahora estamos otra vez cerca de un 5, 5,5, 5,6. Estamos más cerca, digamos, de nuestros números anteriores de pandemia. Entonces, el mensaje que tenemos que darle al buscador de empleo tiene que ver con: no hay nada malo con vos. El problema es que el Paraguay genera 80.000 empleos nuevos cuando nos va bien económicamente. Este 2022 no nos fue bien económicamente. Este 2023 las proyecciones son de un 4,5. Al fin nos va a ir nuevamente bien. Y vamos a generar 85.000 empleos, pero tenemos 236.000 personas, 250.000 personas sin empleo y 188.000 personas subocupadas. 430.000 personas buscando empleo. Entonces vos generás 80 por un lado, tenés 430 por el otro lado y seguramente tenés un 100.000 del empleo que le llamamos nosotros de reemplazo. No es empleo nuevo, pero Juan perdió el empleo, María consiguió, Juan está triste, María está feliz, no me tocan los números del empleo, pero digamos hubo una rotación del empleo. Claro. Alguien perdió, otro consiguió. Entonces, lo que tenemos que decirle al buscador es que es fundamental, prohibido rendirse. No hay nada malo con vos. Y sobre todo si estás con tus primeros empleos o tal vez ya tenés más de 50. El tema es que no tenés que tirar la toalla. Cuando otros se dan por vencidos, ahí es donde vos tenés que perseverar para conseguir eso que te mereces, que es un buen empleo. Fantástico, Enrique. La verdad que Excelente. maravilloso, maravilloso, Enrique. Tenés que ser ministro de Trabajo, ¿eh? No, yo- Tirate está en la a mano ministro de de Dios. Trabajo, Está en la tirate a ministro de Trabajo porque seguramente va a ser un gran ministro de Su Trabajo. Instagram Enrique Este es López el Arce. Instagram.